Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Las 5 menos cuarto, hacemos esta última conexión en este día, en el cuarto día de las segundas jornadas gastronómicas Silicin 2019 que se están desarrollando en Patricia Sanz Restaurante Atelier. Llegamos ya casi al final de esta jornada. Vamos a mostrarles en imágenes los platos que nos quedaban. El conejo, hinojo y naranja, que es el plato de carne que se ha servido esta tarde, y mientras les cuento que en un instante vamos a escuchar palabras también de Miguel Pérez, el director del MAE, del Museo Arqueológico y de Historia de Elche. Nos va a contar todo lo que podemos encontrar allí, mientras siguen viendo ese plato de conejo, hinojo y naranja, y después lo que se acaba de comer ahora ha sido ya el postre con un bizcocho hecho con miel, harina y aceite, también Patricia le ha puesto polen y helado. Un magnífico postre para terminar este cuarto día de las jornadas. Y como decimos, está ya aquí a mi lado, ha disfrutado también de la comida Miguel Pérez, el director del MAE, el Museo de Arqueología e Historia de Elche. Le voy a dejar el micrófono para que nos cuente cosas interesantes que tenemos en el MAE. Miguel. Muchas gracias, Javier. Bueno, primero de todo quiero dar las gracias a Patricia Sanz por contar con el Museo Arqueológico y de Historia de Elche. La verdad que cuando me comentó el interés de que pudiéramos participar como museo en estas jornadas, la verdad que me resultó muy interesante, ¿no? Porque bueno, la cultura al final, la cultura gastronómica muchas veces es difícil de elaborar en un discurso a raíz del museo, y sin embargo en muchas culturas, por ejemplo como es la ibérica, es fundamental, gracias al registro arqueológico, poder conocer los platos y la alimentación de estos pueblos de la protohistoria prerromana, ¿no? Entonces, nosotros realmente tenemos muchas piezas en lo que es el Museo Arqueológico y de Historia de Elche que precisamente nos permiten saber o deducir qué es lo que se comía en ese periodo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente voy a centrar mi discurso en el periodo ibérico, como le comenté en su día a Patricia. La cultura íbera, una cultura protohistoria mediterránea, participa básicamente de la trilogía mediterránea, ¿no? Son los componentes, de trigo, aceite y vino, ¿vale? Dentro de esto, básicamente lo que es una economía y una alimentación de base agropecuaria, ¿vale? Básicamente tienen una importancia fundamental lo que es el cultivo del cereal, principalmente lo que es cebada y lo que es trigo. La cebada, de ella se obtenía cervezas, distintos tipos de cervezas. Hoy hemos podido estar degustando también hidromiel. Y bueno, básicamente sería una cultura que bebería cerveza. El vino es algo que viene con el mundo fenicio y el mundo griego, y sería en un primer momento un componente más exótico, ¿vale? Lo que sí que consumiría, lo más extendido, sería el tema de la cerveza, una cerveza que no tenía lúpulo, una cerveza que seguramente sería muy ácida y que intentarían rebajar también con miel o con canela, ¿vale? La miel, por ejemplo, también era muy conocida en el mundo ibérico. Incluso existen cerámicas que imitan colmenas, con lo cual existiría un primer indicio de apicultura, ¿vale? No simplemente sería una recolección, sino que existiría un intento de recogida periódica de la miel. Y bueno, vamos viendo a través de lo que son tinajas, lo que son vasos, lo que son platos, podemos ir deduciendo cómo era la alimentación de estos pueblos, ¿vale? Básicamente lo que hacían era hervidos y guisos, eso lo deducimos de los distintos tipos de ollas. Muchas ollas que seguramente, bueno, y muchas veces aparece asociadas a ellas tapaderas para evitar la evaporación. Estos guisos y estos hervidos pues se hacían con agua, pero también con leche, con sangre,
y también con grasa sobre todo vegetal o grasa animal procedente del cerdo. Tenemos que entender que, bueno, lo que es el aceite y lo que es el vino, como os he comentado, es un producto ya muy exótico, se estandarizará seguramente, bueno, a partir del siglo III a.C., en un periodo ya de conquista romana, y con antecedentes, pues sí que tenemos, por ejemplo, en el de Benimaquia, en Denia, un lagar de la primera mitad del siglo VI a.C., en el que ya está viendo un inicio de producción de vino de lo que es la época ibérica, y bueno, en el siglo IV sí que empieza a haber en nuestras tierras valencianas pues alguna almazara, ¿vale? Pero a partir de será del siglo III, II, I a.C., cuando estos productos de vino y aceite se extenderán. Hasta entonces, básicamente, lo que se utilizaba como base era la grasa animal. A nivel cárnico, lo que más se consume es bueno, pues ovejas, cabras, y luego ya es muy tardíamente, o sea, en porcentajes muchísimo más reducidos, lo que serían cerdos y bueno, ganado vacuno, ¿vale? Mientras que hoy también hemos podido tomar uno de los platos, conejos, liebres y ciervos, serían entre esos animales silvestres los que vendrían desde producto de la caza. ¿Vale? La caza sí que tendría una relevancia más de prestigio social, básicamente conectada con las clases aristocráticas, y se consumiría en momentos especiales, ¿vale? En banquetes, etcétera. Y dentro de este consumo de especies silvestres salvajes sería precisamente estas tres que he comentado: conejos, liebres y cérvidos. El pescado en nuestra zona también era muy consumido, lo que son productos, núcleos que están cerca de la línea de costa, pero tenemos que tener en cuenta que, claro, que entonces todo lo que son los temas de conservación de estos productos no existían. Todas las conservaciones pasan por un secado, un ahumado, un adobo, pero era muy difícil, ¿vale?, poder conservarlo a nivel de salados, etcétera. Entonces, el pescado era muy consumido en nuestra zona, en las zonas que están cercanas al litoral, pero conforme nos acercamos al interior, el pescado prácticamente no era consumido. Dentro del pescado, bueno, lo que es el pescado azul, que también hemos podido tomar en uno de los menús, era uno de los productos que también estaba más consumido. Podemos recordar que en Denia, en un núcleo que se llama Hemeroscopeion, las investigaciones indican que sería una atalaya para la caza de atún, ¿no?, para avistar los atunes y poder ir a cazarlos. Gracias a las formas de los materiales cerámicos, podemos saber que la importancia de lo que son las sopas sería muy grande, ¿vale? Habría muchísima sopa también a base de sangre, las llamadas sopas negras entonces, y bueno, aquí estamos viendo también ollas de cocina, ¿vale? Estas están preparadas, son una factura más tosca, y estarían preparadas con ese desgrasante para precisamente al someterla al fuego que no estallaran. Los almacenajes se harían en muchos casos en lo que son recipientes cerámicos, en otros casos se utilizarían sacos para conservar las legumbres, precisamente para protegerlas de esa humedad, que tuviera cierta aireación para que no se enmohecieran. Y bueno, también conocemos lo que son el consumo de vino mediante copas importadas griegas, ¿vale?, que creo que aparecerán enseguida. Aquí vemos una copa, un Kilix en la parte superior, que, como os he comentado, sería propio de banquetes aristocráticos, ¿vale? Sería para marcar un poquito la diferencia de estatus social, serían objetos importados, y ese consumo, digamos, sería un banquete exclusivo, no todo el mundo sería invitado a ese tipo de fiestas, con lo cual se estaba también potenciando esa exclusividad y esos lazos clientelares, porque habría una competitividad social para poder pertenecer a ese grupo de élites.
Después veremos que en el periodo romano, sobre todo el periodo romano, aparte de asumir ya plenamente lo que es el uso del aceite y del vino, introducirá y generalizará lo que es el empleo de hortalizas, ¿vale? Lo que serán acelgas, el hinojo estará también muy demandado y muy empleado. Y bueno, y lo que el pescado era un plato en época ibérica no considerado como muy relevante en lo que es en la dieta, ¿vale? Más bien sería considerado por menús de las clases pobres. En época romana pasará al revés, ¿vale? Será el plato estrella en los banquetes, no faltará la carne, pero el plato, lo que son los pescados, en época romana pasarán a ser el plato estrella, por decirlo de alguna manera. Nosotros, la herencia que tenemos básicamente culinaria es romana, ¿no? Es cuando empiezan a utilizarse de manera masiva ya, pues eso, un montón de especias, de hierbas, comidas muy especiadas, el famoso garum, que muchas veces mucha investigación piensa que realmente procedía, ese tipo de salazones y de condimentos procedían de lo que era Hispania. Y bueno, y Hispania tenía una serie de aportes muy importantes y muy valorados en época romana, ¿no? La miel hispana era muy valorada, las alcachofas, por ejemplo, eran un tema también muy exquisito, ¿no? Según las distintas fuentes literarias. Todo este tipo de información en época romana también empezamos a poder conocerlo gracias a estas fuentes escritas que por desgracia no tenemos para el mundo ibérico. Bueno, aquí estamos viendo una serie de cubiletes, de paredes finas para lo que es el consumo de vino ya de época romana. Y bueno, todo esto son objetos que muchas veces están expuestos en el museo, pero falta entender qué importancia tienen en lo que es la vida cotidiana, ¿no? y en nuestra alimentación, porque gracias a estas formas, a estos cuencos, podemos deducir si se comen más sopas, si se come más asado, si se utilizan brasas, si se hacen hervidos, etcétera. Entonces, en lo que son unos pueblos como es el mundo ibérico, los pueblos, la cultura ibérica, pues nos aportan una información fundamental. Luego, bueno, lo que será ya en el periodo islámico, tenemos aquí, le comentaba Patricia Sanz el otro día, que bueno, que nosotros teníamos aquí en nuestro museo un tanur, ¿no? un horno portátil donde se ponía el panácimo. Esta es la sala islámica que tenemos, distintas jarras. Y este es el tanur que estoy comentando, ¿vale? Sería un horno portátil, por arriba está abierto por arriba y por abajo, se introduciría lo que serían las tortas, se pegarían a lo que sería la pared y sería el panácimo, ¿vale? El panácimo, este tipo de horno se conoce en el mundo semita desde el siglo V a.C., pero después es en periodo islámico cuando se comienza a expandir y a utilizar, y este en concreto es del periodo almohade, de finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Bueno, yo lo que quería, le había comentado a Patricia cuando hablé con ella, es que podía hacer una especie de recorrido por los materiales que tenemos en el museo y que evidentemente nos dan muchísima información acerca de lo que era la dieta en época ibérica, en época romana y en el periodo islámico. Está muy bien, aquí le he dicho. Todo eso. Yo me sorprendió. Ven. Bueno, pues es una aproximación tan solo a lo que podemos ver en el MAE. Patricia, cuéntanos. No, que me sorprendió mucho, igual que cuando fui a la Alcudia, pues ver todo lo que... Porque yo, aunque quedamos aquí, pero yo ya había ido al museo. Ver todo lo que teníamos, claro, allí son joyas, joyas de nuestra cultura, ¿no? Que nos hablan, ¿no? Cuando las ves, sobre todo el que lo entiende de todo, porque aparte de ser director, pues eres arqueólogo. Sí. Y tienes una tesis, ¿me dijiste? Sí, mi tesis doctoral es de cultura ibérica, de mundo ibérico. Entonces cuando lo oyes hablar es como que ve algo y te explica enseguida, parece que estás viendo, ¿no? a las personas, a las civilizaciones entonces utilizarlo, igual que todo lo que acaba de explicar ahora, que es un mundo súper interesante, y yo estoy súper contenta de que haya estado hoy aquí. Repites, ¿no? Sí, repito, el sábado. El sábado, al mediodía.
Y nada, espero que a la gente le haya gustado el menú, le haya gustado las explicaciones de los colaboradores, de sus productos, de Miguel y nada, que muchas gracias a todos y a ti también, Miguel. Gracias, Miguel. Hay que visitar el Museo de Arqueología e Historia de Elche. Te invitamos a que tomes asiento de nuevo y Patricia, ven un segundito para hacer balance de... Hemos llegado ya al Ecuador de las jornadas, porque llevamos 4 días, quedan 2 días, pero como todo el mundo sabe, mañana y pasado hay comida y cena. Cuéntanos un poquito qué es lo que va a ocurrir mañana y pasado ya en la recta final. Bueno, pero digo lo que lo desvelo. Vale, bueno, es algo especial. O sea, quise este año, al dar el servicio de noche, pues quitar un poco la formalidad del mediodía y de la luz del día y festejarlo de alguna manera. Y vamos a hacer una especie de banquete romano el viernes por la noche y de banquete islámico el sábado por la noche. Y nada, cambiamos, le damos un poco más de alegría, le daremos un poco más de volumen a la música e intentaremos pues que todo el mundo, pues como si estuvieran en el comedor de mi casa, pues una mesa, todos a cenar. Entonces, y lo dejamos ahí y el que quiera que reserve, todavía está a tiempo, sí, quedará está, justo. El sábado por la noche está completo. Bueno, y me pues falta para el sábado no revisar, llegan. Ahí está, Quizás para mañana. Bueno, pues gracias, Patricia. Muchas gracias. Gracias también a todas las personas que han degustado estos platos. Gracias también a todas las personas que nos han seguido a través de la página de Facebook de Patricia Sanz Restaurante Restaurante Atelier, quiero decir. Y mañana viernes volvemos. Gracias y hasta mañana.